Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a saludar y agradecer enormemente a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que nos tome esta llamada. Como usted sabe, el Centro Pro es una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del país y pues también tiene expertos que dan seguimiento no solo a casos paradigmáticos en el país, sino también ante instancias internacionales como es el Comité de de Desaparición Forzada de la ONU, de tal manera que le agradecemos enormemente que nos ayude a comprender la postura del gobierno mexicano. Santiago Aguirre, muy buenas tardes, gracias por estar enlazado con nosotros. ¿Qué tal, Jesús? Rubén, buena tarde. Al contrario, es un gusto para mí siempre poder estar en Radio UDG. Un saludo a todo el auditorio también. Muchísimas gracias, Santiago Aguirre. ¿Cómo estás leyendo? ¿Qué te parece la respuesta que está dando el gobierno de México y también otros actores oficialistas como Gerardo Fernández Noroña? Pues que prácticamente es un poco la repetición del discurso de López Obrador. Digamos, iniciativas que no les gustan las tachan de conservadoras, de que están aliadas, son alfiles incluso de la derecha y las descalifican. Y digamos, eso fue un poco la reacción tanto en el Senado. Claudio Sheinbaum pareció un tanto molesta el día de ayer y todo se centra otra vez, decíamos ayer un poco como en el Rancho Izaguirre, decía centro de exterminio o centro de entrenamiento, y en el caso de la declaración del presidente del Comité de Declaración Forzada diciendo, no, en México no hay desapariciones forzadas, sino por particulares, cuando el problema me parece es otro. Ayúdanos a comprender esta situación, Santiago. Sí, claro, pues como bien lo dices, es una situación compleja, ¿no? Creo que hay que comenzar diciendo que llevamos prácticamente un mes hablando de la crisis de desaparecidos en México. Uh-huh. Teuchitlán vino a sacudir a la opinión pública y orilló al gobierno federal a empezar a hablar de un tema que pretendían dejar relegado o minimizado. Y en ese contexto viene este anuncio del Comité de la ONU sobre las desapariciones forzadas. Es importante decir que este comité es un órgano colegiado compuesto por diversos especialistas de reconocimiento mundial que se dedican a monitorear país por país la implementación de un tratado internacional que es la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas. Todos los estados que han sido, que son parte de este tratado, que lo firmaron y ratificaron y aceptaron la competencia del comité, le van informando a este grupo cómo van de cara al cumplimiento de sus obligaciones. El comité ha seguido la situación de México por ello de manera muy puntual desde hace más de una década, Así a es. través de sus distintos mecanismos, ¿verdad? Conociendo de acciones urgentes, analizando casos individuales, viniendo al país, eh, recibiendo informes del Estado, de las organizaciones. Recientemente en enero celebró un Congreso Mundial y hubo una muy nutrida participación de México. Entonces, digamos que el comité tiene una interacción de al menos una década con el Estado mexicano. Santiago, perdón que te interrumpa, y esto, digamos, me parece que echa por tierra la postura de la presidenta, directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice que el comité tiene un desconocimiento, tiene muchísimo desconocimiento de la situación de México, lo cual no es así. No, totalmente, y más aún la narrativa está muy, perdónenme la expresión, pero un tanto paranoica que hemos escuchado de que detrás del comité habría una intención de descarrilar a un gobierno progresista, ¿no? Cuando en realidad, pues el comité fue severo en el gobierno también de Peña Nieto, por Así ejemplo. es. Entonces, como bien lo dices, ha habido una interacción constante del comité con México que le ha permitido empaparse de la situación del país y lo que ahora determinó el comité es usar un recurso muy extremo que está previsto en el Tratado Internacional, que es empezar a analizar si la situación de México presenta unas condiciones de generalidad y sistematicidad suficientes para remitir la situación a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El comité no ha dicho ya que va a remitir la situación de México a la Asamblea, Claro. tampoco ha calificado ya si hay generalidad o si hay sistematicidad, simplemente se pronunció en el sentido de abrir el análisis.
Y para eso, en voz de su presidente, informó que estaría requiriendo la información al Estado. Es decir, ni siquiera ha sido determinada la situación. México todavía está en posibilidades de presentar información robusta y puede persuadir al comité de que no se satisfacen estas dos condiciones de generalidad y sistematicidad y evitarse así la remisión de la situación a la Asamblea. Estamos en una etapa muy preliminar. Y bueno, lamentablemente, incluso este anuncio de arranque de una revisión preliminar, pues ha desatado una respuesta de mucha descalificación del Exacto. partido en el poder. Yo creo que es natural, Jesús, Rubén, que los gobiernos se molesten cuando reciben señalamientos de derechos humanos. En México ya nos había pasado así, no sé si recordarán, pero Peña Nieto y su gobierno fueron muy agresivos contra Exacto. el relator en Méndez, ¿no? materia de tortura, por ejemplo, Ujú. ¿no? El relator Eh, Méndez. Ujú. pero lo que sí es inédito, creemos en el Centro PRO, es que una de las dos cámaras que componen el Congreso de la Unión apruebe mayoritariamente un pronunciamiento como el del día de ayer, exigiendo sanciones para el presidente del comité, ¿no? Sí. Porque los gobiernos o las mayorías que piden sanciones para los expertos de derechos humanos de la ONU, pues no son precisamente los países que Claro. tienen las mejores credenciales democráticas. Claro. Santiago, te saluda Jesús Estrada. Es que esto es muy ¿Qué tal, Jesús? importante. Un gusto saludarte. Es muy importante lo que estás recordando, porque incluso en este espacio, en el 2015, fue una de las primeras conclusiones a las que llegó esta Comisión de Naciones Unidas, señalando en aquel momento del gobierno de Peña Nieto que sí había una generalización en las desapariciones de personas. Fue un año después de Ayotzinapa y muchos opositores al gobierno de Peña Nieto, que hoy están en el gobierno de Morena, estaban de acuerdo y criticaron esa postura tan visceral del gobierno de Peña Nieto criticando a este Comité de Naciones Unidas, y ahora están haciendo lo mismo o incluso peor con esto que anunció ayer el Senado, ¿no? No, así es. El comité, Jesús, no se ha en realidad movido de su valoración técnica, y quienes han cambiado y migrado de convicciones han sido otros actores políticos en México, ¿no? Yo creo que es muy importante que el auditorio pueda saber que estas dos condiciones sobre las que se pronuncia el comité tienen que ver la generalidad con, digamos, el alcance numérico de las desapariciones. Claro. Ahí no hay duda alguna de que en varias regiones del país son generalizadas las desapariciones en México. Y la sistematicidad tiene que ver precisamente con que no sean azarosas, con que haya una suerte de planificación. Este elemento es más controversial por las condiciones que tenemos en México, ¿no? Pero creo que la respuesta del gobierno lo que evidencia es que ellos mismos, es decir, el gobierno federal, lo interpreta como si les estuvieran diciendo que hay una política de Estado Claro. donde ellos ordenan, ¿verdad? Uh-huh. Cuando la sistematicidad puede ser, qué sé yo, que un cartel en particular en efecto tenga un esquema de reclutamiento forzado y luego desaparición que tenga planificación. Eso también es sistematicidad, Como ya ¿verdad? ocurre, ¿no? Como lo vimos en el Rancho Izaguirre. Así es, pero el gobierno lo interpreta como que se les está diciendo a ellos, tienen una concepción anclada en los 70 donde solo hay desaparición forzada si se parece a lo que hizo la Junta Militar Argentina Exacto. o Pinochet de Allende, y entonces les cuesta mucho entender que aquí el comité les está diciendo que hay una crisis grave y que las desapariciones que cometen servidores públicos son desapariciones forzadas, tanto como lo son aquellas donde pueden intervenir particulares que actúan con aquiescencia, es decir, con connivencia, complicidad, tolerancia, auspicio del poder público. Y esto segundo es lo que todo indica que pasa en México de una manera generalizada, y eso motiva la preocupación del comité. Pero, digamos, el gobierno federal reacciona como si lo que se estuviera diciendo es que la presidencia actual ordena desapariciones, ¿no? Pues nadie está Exacto. diciendo eso, ¿verdad? Como si Pero tuviera una brigada. resulta que el policía municipal que participa en una desaparición sí es Estado.
Por eso Exactamente. fue el Estado en Ayotzinapa y por eso en muchas desapariciones hoy, pues sigue siendo el Estado, ¿no? Exacto, está reaccionando como si le dijeran hay una nueva guerra sucia y otra brigada blanca que comete las desapariciones, pero desconoce que tanto, no solo policías municipales, yo recordaba en un artículo publicado acá en El Informador, Santiago, que hasta 30 policías municipales de 125 de Jalisco han cometido desapariciones en el estado en los últimos años. Y hay que recordar los casos terribles de Veracruz y de otras entidades donde ha habido desapariciones cometidas por policías estatales, además de guardias nacionales, marinos y soldados. Es decir, siguen existiendo estos casos y me parece que se quieren hacer de la vista gorda. ¿Cómo se podría desatar este nudo? ¿Ya crees que el gobierno de Claudio Sheinbaum se aferre, digamos, a esta negativa a colaborar con el Comité de Desaparición Forzada? ¿O el comité incluso tendría facultades debido a que México es firmante de esta convención para seguir con el procedimiento? Y sobre esto te quiero preguntar. Esta invocación al artículo 34, que por lo que ustedes mismos escribieron en sus redes sociales en el Centro PRO, es la primera vez que ocurre y eso es un hecho de la mayor relevancia. Y así es, el comité en realidad es de reciente creación porque la Convención Internacional sobre las Desapariciones es de los últimos tratados internacionales de derechos humanos que se han adoptado en este paulatino avance del derecho internacional de los derechos humanos que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy, por cierto, está colgado de alfileres en un contexto global muy adverso para todo lo que sea multilateralismo y derechos humanos, ¿no? Eh, Estos comités tampoco es que tengan atribuciones robustas para hacer cumplir coercitivamente sus determinaciones, ¿no? Por su propia naturaleza requieren de la colaboración de los estados. Y probablemente en ese sentido el mejor escenario para México es que proactivamente colabore en este análisis que va a realizar el comité y muestre que a partir de la decisión de la semana pasada se emprendió un proceso, digamos, reforzado para atender la crisis estructural, superando el negacionismo con que se ha respondido muy inicialmente. Y en eso la coyuntura puede ser propicia porque la propia presidenta Sheinbaum anunció una iniciativa para revisar la ley general en materia de desapariciones forzadas. Lo que presentó es limitado, es cosmético, Exacto. pero tuvo la prudencia de retirarlo o de al menos pausar la aprobación en fast track y abrir al mismo tiempo una serie de espacios de escucha con algunos colectivos, no todos. El movimiento de familiares de desaparecidos es desde luego muy plural y es difícil que todos estén a la mesa. Ojalá, uno pensaría que la sensatez política tendría que ser que este proceso de escucha avanzara, que las propuestas de las familias se recogieran, que eso llevara a modificar la iniciativa para ahora sí meter temas más sustantivos, que eso se sumara a que en el presupuesto de egresos de la federación del año que entra estuviese muy bien cubierto el tema de desapariciones, que se reactivaran iniciativas abandonadas como el Centro Nacional de Identificación Humana, que se depurara a los funcionarios que brincaron el sexenio y que en los últimos años más bien habían metido al pie al avance de esta agenda, de modo que en la siguiente revisión México le pueda decir al comité, me tomé en serio tu Exacto. análisis y aquí estamos poniéndole empeño. Eso. Eso sería una posición de Estado constructiva, no lo que vimos ayer en el Senado. Exacto. Santiago, un par de preguntas. Una es esa, creo que ya la respondiste, pero esto en vez de ser una amenaza para el gobierno de Sheinbaum, debería ser una oportunidad más bien para salir de esta crisis. Así es, totalmente. Debería verse como una oportunidad. Obviamente no somos ingenuos, ¿verdad? Tampoco es una oportunidad, digamos, absolutamente condescendiente con el estado de cosas actual. Desde luego que Claro. es una oportunidad generada por una posición crítica del comité. Sí. Pero México bien puede recibir esa crítica de forma constructiva Así y es. empeñarse en crear una institucionalidad a la altura del problema. A lo mejor es frívolo decirlo así, y me disculpo si hay familiares de desaparecidos escuchando y no les parece bien, pero creo que es muy plástico poder decir, usando el lenguaje de la cuarta transformación, que en este tema en particular no se construyó primer piso.
que en este tema no puede haber segundo piso porque no hay en realidad cimientos, que aquí a los que intentaron construir una mejor atención para el problema durante el anterior sexenio los echaron del gobierno. Entonces todo está por construirse y eso es una tragedia, pero al mismo tiempo frente a esta llamada de atención pues le da espacio al actual gobierno de hacer cosas. Claro, claro, con un acompañamiento. Ahora, por el otro lado, Santiago, mi última pregunta es, si el Estado mexicano decidiera no hacer caso a todas las recomendaciones ni acompañar el proceso, ¿en qué podría terminar? Entiendo que podría llegar a la Asamblea General de Naciones Unidas, que por lo que me imagino pues sería una exhibición internacional de la crisis acá en México, pero ¿eso sería el límite o ahí todavía tiene más alcances todo este proceso del comité? Es nuevo, en realidad se aprueban también en la semana pasada los lineamientos correspondientes y aún no se han conocido. Lo que entendemos es que el procedimiento requiere la participación del Estado. Si el Estado se fuera en rebeldía, al comité no le quedaría más que remitir la situación a la Asamblea General. Lo que ahí ocurra es de pronóstico reservado. Yo creo que México tiene una diplomacia que podría ser muy capaz de contener cualquier intento que hubiera en la Asamblea General de adoptar alguna medida en contra de la voluntad del Estado. Esa es la realidad del régimen internacional que tenemos. Claro. Pero la Asamblea General, por ejemplo, podía recomendar algún esfuerzo con acompañamiento internacional para enfrentar el rezago forense, para mejorar las capacidades del Estado. Está en sus atribuciones también remitir alguna situación en lo específico a la Corte Penal Internacional, que es algo muy extremo, difícil que ocurra, pero quizá explica las aprehensiones de algunos actores, especialmente del ejército mexicano, que siempre que vienen estos señalamientos se activa para incidir tras bambalinas en la posición de la Cancillería, y muy seguramente eso es lo que ocurrió ahora, ¿no? Santiago Aguirre, ¿ves en el escenario una comisión internacional sobre los desaparecidos en México? Pues hay compañeros, compañeras del movimiento de derechos humanos con trayectorias muy honorables que están trabajando no de ahora, desde hace mucho tiempo en ese sentido respecto de la grave crisis que tenemos en México. Es un reclamo también de algunas víctimas. A nosotros nos parece que en efecto México está en una situación donde sí o sí requiere de algún tipo de asistencia internacional, así sea para replicar las mejores prácticas. Al mismo tiempo, no podemos dejar de ver como un organismo que trabaja también en esas mismas instancias, que este no es el mejor momento para pensar que la comunidad internacional va a apoyar iniciativas ambiciosas, novedosas y creativas en derechos humanos. Más bien estamos en un momento de recesión en el apoyo multilateral a esta agenda y eso nos hace ser, si ustedes quieren, a lo mejor un tanto escépticos de que eso sea posible, pero respetamos mucho los esfuerzos de quienes están trabajando para ello y en la medida en que el Estado mexicano no responda, pues va a seguir siendo una exigencia de muchas voces, ¿no? Y el entorno político cuenta, ¿no? Digamos, la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y su cierto peso, el cierto peso del Estado mexicano en el escenario internacional, parece ser que no son favorables para que esto ocurra, ¿no? ¿Cómo no? La realidad política y estos temas no pueden verse desligados de la realidad política. Es que un Estado solo acude a una solución internacional cuando está forzado a ello por la presión de la sociedad a nivel nacional. Y todo parece indicar que aún no llegamos a un grado de exigencia cívico en México que coloque este tema en ese nivel de presión. Y simultáneamente nosotros tenemos la complejidad de que somos una república federal. Entonces, cualquier esquema de asistencia técnica seguramente no solo enfrentaría las resistencias de la clase política en el Congreso de la Unión, sino también de los poderes estatales, ¿no? Claro. Que buscarían liberar cualquier tipo de mecanismo de esta índole. Pero bueno, no quiero sonar excesivamente pesimista sobre algo en lo que
mucha gente está trabajando, esos esfuerzos son respetables, pero sí creo que tu perspectiva es la correcta, ¿no? Que cualquier especulación o diseño en este tema de la asistencia técnica internacional pasa por una valoración de índole política. Cuando fue el GIEI, y lo conocemos bien en Ayotzinapa porque el Centro PRO estaba ahí, el gobierno federal se vio orillado a aceptar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana porque estaba México en las calles, porque estaban los padres y las madres movilizados. No fue una concesión graciosa donde el gobierno peñanetista reconociera que necesitaba ayuda. Fue orillado por su falta de legitimidad y de credibilidad. Esas condiciones políticas hoy no parecen estar alineadas en México. Al menos en este momento, vamos a ver si cambian las cosas. Al menos en este momento, tienes toda la razón. Santiago Aguirre, muchísimas gracias por, como siempre, aceptar tu análisis, tu lectura de estos hechos tan importantes. Sí, si nos permite, seguimos en contacto más adelante contigo. No, al contrario, gracias a ustedes, siempre con mucho gusto. Y déjame nada más, me quedo pensando en esto. Sí. Que lo internacional no parezca tan viable, tendría que ser un acicate a que nos movamos más internamente, ¿verdad? Exactamente. Porque luego lo internacional funciona así como una suerte de escape hacia adelante, ¿no? Las cosas no cambiarán hasta que la ONU venga. No estamos en esa condición en la comunidad internacional, tampoco a nivel nacional, y eso, lejos de postrarnos a condenarnos a que la impunidad es nuestro destino ineluctable, nos debería forzar a trabajar mucho más, a acompañar más a los colectivos y exigir más. Totalmente de acuerdo. Gracias de nuevo, Santiago Aguirre. Buenas tardes. Como siempre. Saludos cordiales a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Vamos a una pausa y regresamos para hacer el programa de este miércoles 9 de abril. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martínez.